El diario oscuro, susurros desde la prisión. Era una noche oscura, la luna se escondía detrás de las nubes espesas, apenas asomándose en intervalos impredecibles, como un testigo temeroso. Estaba en una cárcel remota, situada en un rincón olvidado del mundo. El viento siseaba historias de terror a través de los barrotes oxidados de las celdas, y los susurros de la desolación se mezclaban con los lamentos de los reclusos condenados. Las paredes de la cárcel parecían suspirar, un eco siniestro que resonaba en los pasillos vacíos. Los reclusos no hablaban mucho, mantenían sus cabezas bajas, sus ojos vacíos y sus rostros demacrados. Pero había una cosa que todos compartían, el miedo. El miedo a los sucesos inexplicables que habían estado ocurriendo. Los reclusos comenzaron a desaparecer, uno por uno, sin dejar rastro. Al principio, los guardias creyeron que se habían escapado, pero pronto, esa teoría se desvaneció. No había signos de escape, ninguna celda estaba vacía, ninguna pared rota. Simplemente se esfumaban como si nunca hubieran existido. Las noches se convirtieron en un coro de susurros y gritos. Historias de figuras sombrías y luces parpadeantes circulaban por el recinto. El miedo se convirtió en pánico, y el pánico se transformó en terror absoluto. Los reclusos comenzaron a temer la oscuridad, temiendo ser los próximos en desaparecer. Una noche, un aullido desgarrador resonó en la cárcel. Me desperté sobresaltado, el corazón martilleando en mi pecho. Los gritos parecían provenir de la celda al final del pasillo. Corrí hacia allí, pero antes de que pudiera llegar, los gritos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Abrí la puerta, pero la celda estaba vacía, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Recorrí la celda con la mirada, buscando alguna señal de lo que había ocurrido. La cama estaba deshecha, como si el recluso se hubiera levantado de repente. Había una silla volcada y un vaso roto en el suelo, pero no había señales de lucha. No había sangre, ni marcas en las paredes. Nada. Como si el recluso simplemente se hubiera evaporado. A medida que avanzaba la noche, los susurros y los gritos se intensificaban. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y sentía que algo me observaba desde las sombras. No podía quitarme la sensación de que estaba siendo cazado, de que algo acechaba en la oscuridad. Los días pasaban con una lentitud agonizante, y cada noche era más aterradora que la anterior. Los reclusos desaparecían sin cesar, y la cárcel se volvía cada vez más silenciosa. Los guardias estaban demasiado asustados para hacer sus rondas nocturnas, y los reclusos se escondían en sus celdas, temiendo lo que vendría. Un día, mientras exploraba una sección abandonada de la cárcel, encontré un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrí que pertenecía a un antiguo alcaide. Hablaba de rituales oscuros y de un antiguo mal que había sido encerrado en la cárcel. El diario terminaba con una advertencia: nunca dejes que la oscuridad se libere. Fue entonces cuando comprendí. La cárcel no era solo una prisión para los hombres, sino también para algo mucho más oscuro y siniestro. Algo que había despertado y estaba cazando a los reclusos, uno por uno. Armado con un viejo crucifijo que había encontrado y con la determinación de enfrentar lo que fuera que acechaba en las sombras, me preparé para la noche. Cuando cayó la oscuridad, encendí una vela y comencé a recitar las palabras que había encontrado en el diario. La cárcel se llenó de susurros y de sombras danzantes. Podía sentir la presencia oscura acercándose, pero seguí adelante, rezando para que funcionara. Cuando terminé, un grito ensordecedor resonó en la cárcel, seguido de un silencio sepulcral. La noche siguiente fue tranquila. No hubo susurros ni gritos, solo el viento siseando historias de terror a través de los barrotes oxidados. Los reclusos seguían desaparecidos, pero no hubo más desapariciones. La cárcel volvió a ser una prisión para los hombres, y el antiguo mal volvió a quedar encerrado en la oscuridad. Estoy escribiendo esto para advertir a los futuros habitantes de esta cárcel. No dejen que la oscuridad se libere. Manténganse a salvo, y recuerden, el miedo es el enemigo más grande en esta cárcel. No le permitan ganar.